es reunión del estudio de la Confesión Bautista de Fe del 1689. Hoy estudiaremos el párrafo número 3 y le voy a invitar a que abra su escritura en Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo 30. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 30. Estamos viendo el capítulo 14 de la Confesión Bautista de Fe sobre la fe salvadora. Hoy estudiaremos el párrafo número 3. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 30, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 30. Amén. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará así a vosotros, hombres de poca fe? Oremos. Dios Padre Santo, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido estar aquí reunidos, Señor, en torno a oraciones, cánticos, pero a la vez el estudio también de su palabra. Sabemos que si bien las confesiones no son infalibles, sí son de gran ayuda cuando regidas por las Sagradas Escrituras, son de gran edificación para el cuerpo llamado la Iglesia de Cristo, al cual se le deben enseñar todas las cosas que tú, oh mi Cristo Jesús, has transmitido a tus discípulos. Así, Señor, tus discípulos de todos los tiempos y de todas las naciones son nutridos con esta maravillosa palabra de Dios. Te ruego y te suplico que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras con claridad. Permíteme trazar con precisión esta palabra de verdad. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oh Padre. Amén y amén. Amén. Como le dije anteriormente, hoy veremos el párrafo número 3 del capítulo 14 de la Confesión de la Fe Salvadora. Este es el último párrafo del capítulo 14. Dice así: esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe, la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Lo que hemos enunciado por medio de este párrafo número 3 es lo que predicaremos hoy para la gloria del Señor. Vamos a partir pidiéndole a la hermana Jen que pueda buscar Mateo capítulo 8, verso 10. La hermana Josefina, Mateo 16, 8. El hermano José, Mateo 17, 20. El hermano Claudio, Hebreos 5, del 13 al 14. Entonces, en primer lugar, debemos decir que el párrafo 3, en la primera parte de este párrafo, dice: esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte. Entonces, lo que nos quiere mostrar la primera parte de este párrafo es que la fe salvadora muchas veces existe en diferentes grados. Puede ser débil o a la vez puede ser fuerte. ¿Qué dice Mateo 6, 30? Perdón, Mateo 8, 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces nuestro Señor Jesucristo podía marcar un diferente grado en la fe. Muchas personas pueden tener fe salvadora,
¿cierto? Obviamente son los escogidos de Dios, son aquellos que han sido justificados por Dios, aquellos que poseen la fe salvadora. Pero dentro de los que poseemos la fe salvadora, algunos la poseen de manera débil y otros de manera fuerte. En este caso el Señor Jesucristo marcó esta distinción y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en esta persona. Como hemos leído anteriormente en Mateo capítulo 6, versículo 30, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces debemos distinguir eso. Nosotros tenemos fe, pero hay momentos de nuestra vida que nuestra fe puede ser debilitada. Hay momentos de nuestra vida que esa fe está débil. En otros momentos, ¿cierto?, tenemos esa fe fuerte. Por eso la fe existe en estos diferentes grados. Hermano Josefina, por favor. Mateo 16:8. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces, nuevamente el Señor, ¿a quién se está refiriendo? A sus discípulos. Amén. Y a sus discípulos, ¿cómo los trata? Les dice: hombres de poca fe. Si hay uno de los enemigos más grandes que tiene la fe, es la incredulidad. Podemos creer en la salvación y en muchas cosas, pero hay momentos en nuestra vida donde nuestra fe es atacada, y es ahí donde mostramos muchas veces debilidad. Es la incredulidad nuestro mayor enemigo. Uno de los más grandes ataques que puede recibir nuestra fe es la incredulidad. Pero nótese que los autores de la confesión, basándose en las Sagradas Escrituras, ellos no dijeron que la fe puede desaparecer. Dijeron que podemos tener poca fe, como también una fe fuerte. ¿Cuál es el tipo de fe que en estos momentos estamos teniendo, amados en el Señor? Es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Por favor, mi hermano José. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será posible. Entonces el Señor Jesucristo, hablando de una gran fe, le dice: si ustedes tuvieran fe como este pequeño grano de mostaza, ¿cierto?, le dirían a este monte que se mueva, y ese monte se movería. Pero obviamente esto es un sentido figurado, no quiere decir que si uno tiene una fe gigante va a ser una fe que mueve montañas, sino que se está refiriendo que una fe fuerte es una fe sólida, es una fe inquebrantable. Pero como le dije anteriormente, es la mayor debilidad que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos en nuestra incredulidad, en nuestro cuestionamiento muchas veces, en nuestra debilidad humana, la que muchas veces nos conlleva a ser incrédulos, aún con las cosas que Dios ha prometido en las Sagradas Escrituras. Porque hoy en día existen posiciones tales como el arminianismo, que es una visión que muestra que las personas de una u otra manera, que han sido de alguna manera salvadas, pueden perder su salvación. ¿Por qué existen posiciones así? Por poca fe, por incredulidad aún a las promesas de seguridad que hallamos en la palabra de Dios. Ellos no encuentran muchas veces una seguridad en la palabra de Dios, encuentran una inseguridad. ¿Y por qué encuentran una inseguridad? Porque su fe, obviamente, ¿cierto?, de los que son salvos, está puesta en Cristo, pero es una fe débil cuando ponen su fe en ellos mismos. Porque se fija que cómo una persona puede perder su salvación. No conozco ningún arminiano que diga que puede perder su salvación porque Dios es el que lo quita de la salvación. No, él dice: porque por mi causa yo puedo errar en el camino y puedo salir o caer en la gracia. Eso es lo que dicen ellos. No sé, por un mal comportamiento que tenga, puedo perder mi salvación. Por eso ellos utilizan textos como tales como: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero entendamos una cosa: ¿quiénes son los que van a perseverar hasta el fin? Los que poseen
la fe salvadora. Aquellos que han sido renovados por Dios. Aquellos que han sido salvados. Aquellos que han recibido vida eterna. Amén. Aquellas ovejas del Señor que están en su mano y nadie las puede quitar. Entonces estos textos dan luz a este texto y ¿qué es lo que entrega? Seguridad. Porque si perseveramos hasta el fin, es porque Él verdaderamente está salvado. Pero muchos en ese texto, en vez de ver seguridad, ven inseguridad. Y dicen, no, yo tengo que perseverar hasta el fin. Yo tengo que... se entregan una responsabilidad de la cual somos incapaces como seres humanos. Porque si de alguna u otra manera nuestra capacidad de salvarnos se viera afectada por nosotros o por nuestro comportamiento, estaríamos perdidos. Por eso decimos, la salvación, ¿a quién pertenece? A Dios. Amén. Y si pertenece a Dios, está segura. Entonces nuestra confianza no está en nosotros mismos. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra fe está puesta en ¿quién? En Dios. Hemos dicho que aquellos que poseen esta fe salvadora poseen una fe restaurada. No esa fe que posee el mundo comúnmente. No hablamos de una fe común. Hablamos de una fe transformada y restaurada por medio del Santo Espíritu de Dios. Pero hay una cosa. Aún estamos en este cuerpo de muerte. Por lo cual, no vayamos muchas veces tan lejos. Nuestra fe en algún momento puede verse débil. Pero ¿sabe cuál es nuestra seguridad? Que por muy débil esté la fe, no la vamos a perder. Porque la fe que tenemos, como lo vimos anteriormente, la fe que poseemos es una fe dada por Dios. Es una fe dada por la gracia, por el favor inmerecido de nuestro amado Dios. Siguiente texto, hermano Claudio, por favor. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí en este texto de Hebreos, capítulo 5, verso 13 al 14, se muestra este contraste entre ambos, ¿cierto? Tienen una fe salvadora. Pero aquí se muestra un contraste. Aquellos que tienen una fe débil, que son conocidos como niños, y otros que tienen una fe fuerte, que son maduras. ¿Y cómo podemos identificar si una persona es madura o inmadura? Es que una persona inmadura es inexperta. Una persona inmadura es un niño espiritual. ¿Y por qué es un niño espiritual? Porque el contraste lo marca una fe fuerte. Una fe fuerte es aquellos que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso, aquí está el punto, por el uso, por la práctica de la palabra de Dios, tienen su discernimiento pulido, si se puede decir así. Tienen su discernimiento ejercitado para distinguir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por eso hay tantas preguntas, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer esto? ¿Puedo o no puedo hacer esto? ¿Puedo o no puedo? Se fijan que siempre hay personas cuestionando, pero ¿se puede esto o no se puede? Siempre hay preguntas así como, porque son niños espirituales y profundizaron en la Escritura. Y el apóstol Pablo lo reprende y le dice, ustedes ya deberían ser maestros, pero nuevamente tengo que volver a los rudimentos. Nuevamente tengo que volver a la base, enseñarles todo desde un principio, porque todavía ustedes no quieren. Entonces, la inmadurez espiritual, el no ejercitar el discernimiento, el no ejercitarnos para la piedad, el no practicar la palabra de nuestro Dios en nuestra vida diaria, nos va a llevar a una inmadurez espiritual. Porque siempre vamos a estar cuestionando, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer esto? ¿No? ¿O no puedo hacer esto? ¿Puedo? Se fija que siempre hay personas que andan así. Porque no han alcanzado esa madurez. Y esa madurez se alcanza logrando algún tipo de experticia en entender la Escritura. ¿Y cómo se logra eso? Escudriñando las Sagradas Escrituras,
es decir, estudiándolas con profundidad, con esmero, con diligencia. La primera de Juan nos deja algo muy importante. Dice, para aquellos que han sido salvados, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero nos preguntamos, ¿por qué no conozco todas las cosas? El problema no está en Dios. El problema está en nuestra flojera. El problema está en nuestra falta de diligencia en estudiar las Escrituras. Priorizamos cualquier otra cosa antes que las Escrituras. Debemos decirlo, muchas veces priorizamos celular, muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Tiempo siempre hay, solo que priorizamos otras cosas antes que la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podremos de alguna manera tener los sentidos ejercitados, poseer una fe fuerte, si descuidamos el estudio de las Sagradas Escrituras? Si descuidamos el orar, si descuidamos la meditación de la palabra de Dios, si descuidamos el congregarnos, ¿cómo obtendremos un ejercicio de la fe? ¿Cómo lograremos una experticia? ¿Cómo dejaremos de ser niños espirituales si no entendemos las cosas? Por favor, leer Romanos 4, 19 al 20. Romanos 4, 19 al 20. Hermana Josefina, Santiago 2, 14. Hermano José, 2 de Pedro 1, 1. Hermano Claudio, 1 de Juan 5, 4. Romanos 4, 19. Amén. Amén, por favor. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si se fija, Abraham se conoce como un hombre de fe. Amén. Y ese hombre de fe confió en la promesa de Dios, aunque vio su cuerpo viejo. Imagínense, aproximadamente él tenía 100 años, cuando la promesa de Dios se vio cumplida. Pero él no consideró su cuerpo viejo, porque él era alguien que tenía su mirada puesta ¿en qué? En Cristo. Perdón, tenía su mirada puesta en la promesa de Dios, en la promesa fiel de Dios. Entonces ahí habla de una fe fuerte, de una fe que prevalece a pesar de las circunstancias. Entonces el problema no está en lo que hemos recibido como fe. El problema está en si la hemos ejercitado o no. El problema está si verdaderamente nos hemos aferrado a las promesas de Dios, si verdaderamente creemos que Él es fiel. Pero para eso hay que practicarlo. Una cosa es decir, sí, yo creo en la fidelidad de Dios en sus promesas. Y otra cosa es estar pasando por un mal y un triste momento y seguir afirmándolo. ¿Entiendes? Una cosa es anunciar y decirle a otros cuáles son las promesas de Dios, pero otra cosa muy diferente es vivir eso. Por eso la predicación experiencial es muy importante. Que no solamente hablemos a otros de la soberanía de Dios, sino que nosotros también la creamos y la afirmemos. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Es una fe débil? ¿Es una fe fuerte? Pero tengamos la confianza, sea débil o sea fuerte, jamás vamos a perder esa fe. Amén. Porque esa fe la ha puesto Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón. La segunda parte de este párrafo dice así. Dice, esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su grado mínimo, la fe puede estar en su estado mínimo. Puede estar pero una fe pero muy débil, pero esa fe, aunque sea débil, va a ser diferente en clase o naturaleza a la fe
común. La fe común, porque una persona, no sé, usted puede predicar el Evangelio, y esa persona, con su fe común, puede aceptar el Evangelio. ¿Entiendes? Porque le parece que tiene lógica, ¿cierto? A través de la deducción, a través de la lógica y a través de su fe humana puede decir sí, sí, no negamos eso. Pero el tema está que una fe común solamente por un tiempo. No podemos dudar cuando una persona dice sí, sí, yo creo. No podemos dudar de eso. Pero una fe salvadora se caracteriza por ser una fe inquebrantable. Por eso, si alguien ha recibido una fe salvadora, es una fe con una clase diferente. Es una fe con una naturaleza diferente. Porque esta fe es de una clase más alta. Porque esa fe, ¿quién se la ha dado? Dios. Dios ha restaurado una verdadera fe en nuestro corazón. Y esa fe ya no tiene la naturaleza mundana, ya no tiene la naturaleza pecaminosa. Como le hemos dicho, puede ser debilitada, pero jamás extinguida. Puede ser debilitada, pero aún en su estado más bajo y mínimo va a permanecer, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo lo que acontezca en nuestra vida, esa fe va a permanecer. Pero la fe común, un año puedo seguir, 2 años puedo seguir, 3 años, pero va a llegar un minuto que esto se me va a volver pesado y yo voy a perder. ¿Qué tipo de fe posee? Examinemos a nosotros mismos si estamos en qué cosa. En la fe. Si estamos en la fe, vamos a permanecer. Si no lo estamos, no lo haremos solamente por un tiempo. Santiago 2:14, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces aquí vemos que esta fe es de una clase y de una naturaleza diferente. Hay personas que dicen que tienen fe, pero no tienen obra. Esto no quiere decir que la justificación sea fe más obras. Aquí está queriendo decir que la fe en sí posee ¿qué cosa? Obras. Es decir, la fe es una fe que obra. La fe salvadora es una fe que tiene contundencia. Es una fe que por muy débil que esté o mínima que esté, seguirá confiando en su Dios. Seguirá confiando en su salvación. Seguirá confiando en Él a pesar de todo lo que ocurra. Porque esa fe es una fe que obra. Santiago nos desafía a aquellos que tienen una fe común y con una fe común o una fe corrupta pretenden seguir a Cristo. Le dicen, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras o la fe que no obra está muerta. Es una fe muerta. Y cuando hablamos de fe muerta, ¿de qué estamos hablando? De una fe afectada por el pecado. De una fe de alguien que no ha nacido de nuevo. El tiempo muchas veces el mejor ejemplo para ver si una persona verdaderamente posee una fe salvadora o no posee una fe salvadora. Segunda de Pedro 1:1, por favor. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo, ¿qué es lo que han alcanzado? Fe. Una fe más preciosa. ¿Me entiendes? Una fe infinitamente preciosa. ¿Pero esa fe la han conseguido por sus propios méritos? No. ¿Por la obra de quién? De Cristo, ¿cierto? Por eso Pedro es enfático en hacer esto. Ustedes tienen una fe preciosa.
han alcanzado una fe preciosa, pero por gracia, solo por el favor de Cristo, por lo que Él ha hecho. Entonces esta fe es preciosa, es más preciosa que cualquier otra fe que usted pueda hallar en el mundo. Tristemente hay personas que dicen, yo conozco una persona que no es cristiana y tiene más fe que usted. Yo conozco una persona que no es cristiana, pero es capaz de arrastrarse cuadras y cuadras de rodillas por su ídolo. Veía una noticia antes de la reunión que decía que iban alrededor de 400 muertos en un país de África, porque una persona les dijo que si ellos ayunaban hasta morir, iban a ver a Jesucristo. ¿Pero de qué fe están hablando? De una fe muerta, de una fe corrupta, de una fe pecaminosa. Pero esa fe salvadora es una fe puesta en la palabra de Dios. Esa fe ha sido alcanzada por el mérito de Dios, solo por gracia. Primera de Juan 5:4, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces vemos que esta fe no es cualquier fe. Es una fe alcanzada por el mérito de Cristo. Es una fe que permanece a pesar de las circunstancias. Es una fe que obra. Pero a la vez es una fe que vence al mundo. Y esta es la que nos hermosa, nuestra fe. Amados, no hemos sido derrotados. Hemos vencido por medio de Jesús. Amén. El pecado, dice, ya no se va a enseñorear de vosotros. El pecado ya no va a ser nuestro Señor, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Hemos obtenido eterna redención por medio del Hijo de Dios. Él ha vencido en la cruz. Amén. La muerte y el pecado. Y esa es la fe que usted y yo tenemos. Una fe victoriosa. Una fe que ha vencido. El Señor Jesucristo, haciéndonos esta pregunta acerca de la fe, dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que he vencido el mundo. Esa es nuestra fe. Él ha vencido el mundo. Amén. Es decir, nuestra fe es a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar del problema, a pesar de aquellas adversidades que puedan venir a nuestra vida. Esa fe salvadora va a permanecer por muy débil que esté. Porque esa fe no la ha dado un hombre. Esa fe la ha dado Dios por medio de su Cristo, por medio del mérito de Cristo. Es, sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora. Y es otra clase diferente a la de la fe o gracia común de aquellos creyentes que solo por un tiempo están. Se fija que hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, muchas personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Hay muchas personas que pudiesen decir: Cristo, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, pero en algún minuto sus fuerzas se van a terminar y su fe se va a extinguir por completo, porque esa fe humana no alcanza. Por eso no podemos aquí hacer un llamado y decir: dé un paso adelante y acepte a Cristo en su corazón, repita esta oración. No podemos hacer eso, porque estamos llamando a personas que no han nacido de nuevo a que sigan algo que ellos no van a poder seguir, a que sigan algo con una fe que en cualquier momento se les va a apagar. Porque esta es la que ha vencido el mundo, nuestra fe, la fe salvadora que nos ha dado Dios. En tercer lugar dice: y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Esta fe es a pesar de las circunstancias.
por favor, hermana Yael, Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Efesios 6, 16. Hermano José, Primera de Juan 5, del 4 al 5. Hermano Claudio, Salmo 119, verso 114. Salmo 119, verso 114. Lucas 22, por favor. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nótese lo que Lucas capítulo 22, verso 31 al 32 nos dice. Pedro, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como a trigo. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Pero yo he rogado que tu fe falte. Amado, si has nacido de nuevo, hay una gran esperanza para ti. Porque por mucho que tu fe sea atacada, no será extinguida jamás. Por mucho que tu fe sea debilitada, no se extinguirá jamás. Sino que resultará, sin embargo, victoriosa. Dios nos ha dado una fe victoriosa. Se fija cómo estas doctrinas, como la fe salvadora, muchas veces están tan ocultas. Amén. ¿Y a quién le conviene que estas doctrinas estén ocultas? Al enemigo. Le conviene que nosotros llenemos nuestro corazón de inseguridad y de incredulidad. ¿Para qué? Para que nuestra fe esté débil. Y si nuestra fe está débil, vamos a ser niños, inexpertos. Y vamos a andar siempre con esa debilidad. Vamos a ser salvos, sí. Pero con tanto dolor, con tanto dolor, con tanta inseguridad. Pero aquellos que poseen esa verdadera seguridad, y hay algo que vamos a ver más adelante, que la fe está inseparablemente unida a la seguridad. No puede decir alguien que tenga fe y tenga seguridad. ¿Entienden? La fe está estrechamente unida a la seguridad de la salvación. Efesios 6, 16, por favor. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Nótese cómo anteriormente el Señor Jesucristo rogaba para que no faltase la fe en Pedro, cuando esa fe fuera atacada de manera tan cruel y tan dura. Pero aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice: tome ese escudo de la fe. Porque con ese escudo usted va a poder apagar todo dardo de fuego del maligno. Todo ataque del maligno usted lo puede solamente protegerse con la fe. Así es. Aférrese a esta promesa. Amén. Aferrémonos a esta promesa. Es la fe en Jesucristo, su escudo. No se canse de tomar ese escudo. No se canse de tomar ese escudo. Porque todo dardo de fuego del maligno va a ser apagado con la fe. Amén. Usted ha vencido el pecado. Lo ha vencido por medio de Jesucristo. Esa es nuestra fe, ¿cierto? Amén. Mucho más preciosa que el oro. Tomen el escudo. Amén. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces nuestra fe está basada en una seguridad en Cristo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Porque sabemos que con el corazón se cree para la salvación, pero con la boca se confiesa. Amados, hemos vencido al mundo por medio de Cristo.
Hemos vencido al mundo por medio de aquel que nos amó. Hemos vencido. ¿Cómo hemos de volver a atarnos a esas cadenas de pecado? ¿Cómo hemos de volver a atarnos a esa inseguridad? Él le ha dado una seguridad. Y su seguridad está puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe es inseparable de la seguridad. Hermana Yael, por favor, busque Hebreos 6, 11 al 12. Hermana Josefina, Hebreos 10, 22 al 23. Hermano José, Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Entonces hemos dicho, la fe es inseparable de la seguridad. El punto número 4 de la confesión dice, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. Si hay algo que nosotros debemos entender, amados, es que esta fe en muchos va a crecer. Si la confesión no utiliza las palabras al azar, no dice que en todo va a crecer, dice que en muchos lo va a crecer. Porque deja la puerta a personas que con su debilidad igual van a llegar, porque esa fe no se va a extinguir, pero sí en debilidad son salvos por gracia. Por favor, hermano Claudio, Salmo 119, verso 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Entonces se fija cómo el salmista ha obtenido una completa seguridad. Y dice, Dios, tú eres mi escudo. Y tu palabra, en tu palabra me he esperado. Él habla de una certeza y de una seguridad de la salvación. Amados, el deseo, de todo corazón se lo digo, el deseo es que podamos alcanzar esa madurez para poder alcanzar también esa completa seguridad en Cristo. Porque entre más nos miremos a nosotros mismos nos vamos a llenar de inseguridades. Pero si miramos a Cristo, ahí está nuestra seguridad. Amén. Si miramos a Dios, ahí está nuestra seguridad. Porque en tu palabra yo he esperado. Cuando hablamos de fe, hablamos de esperar. Hablamos de estar convencidos. Como Hebreos 11.1 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos en algo que no hemos visto, pero estamos convencidos de que es así, porque fiel es el que nos prometió. Por favor, Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si hay algo que nosotros debemos entender con respecto a la fe y a la seguridad de la salvación, es que la diligencia, si queremos alcanzar esta seguridad de la salvación, si queremos que nuestra fe madure, si queremos alcanzar esta madurez para que por el uso podamos discernir entre el bien y el mal, si queremos verdaderamente tener esta completa seguridad, debemos mostrar diligencia. No podemos ser flojos para la lectura. No podemos ser flojos para nuestra asistencia a la reunión del día del Señor o del estudio. No podemos mostrarnos flojos en nuestra oración. No podemos mostrarnos flojos en nuestra meditación de la palabra de Dios. Porque aquellos que con diligencia se conducen son los que alcanzan plena certeza de esperanza. Pero aquellos que proceden con flojera nunca lo van a hacer. A aquellos inconstantes, a aquellos que siempre andan en debilidad, no van a alcanzar esta seguridad y van a vivir en inseguridad. Una inseguridad no en que de alguna manera van a errar en el camino, sino una inseguridad en las promesas de Dios, y las promesas de Dios están en la Biblia, están en sus palabras. Y la seguridad la encontramos ahí. Y no una seguridad intermitente, sino una
seguridad de ellos. Hebreos 10:22. También. Hebreos cuánto? Hermana Cristina, Hebreos 10:22-23. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hay características para comprender quién posee una fe salvadora. El que posee una fe salvadora llega a tener una plena certidumbre de fe. Es decir, llega a estar convencido de lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. Convencido de la elección que el Padre ha hecho. Convencido de que el Espíritu Santo le ha hecho una nueva criatura y habita en él constantemente, llevándola a Cristo y a todas las enseñanzas de él. También alcanza un corazón sincero que muestra su real condición pecaminosa y dependiente de Dios. Sus corazones son purificados por medio de la palabra de Dios, por medio de la confesión de nuestros pecados delante de Él, por medio del arrepentimiento. Nótese cómo la fe ya no está empujando al arrepentimiento, porque la fe y el arrepentimiento también son inseparables. Lavados con agua pura vuestros cuerpos. Una vez que tenemos este convencimiento y esta plena certeza de fe, somos fieles a la ordenanza de Cristo del bautismo y somos lavados, somos purificados. Obviamente no en las aguas del bautismo, pero sí tipificamos lo que Él ya ha hecho en nuestro corazón. Y luego de eso hacemos firme nuestra profesión. Luego que hemos tomado el bautismo, hacemos firmes esa profesión de fe que hemos hecho públicamente, esa profesión de esperanza que tenemos, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. A aquel que nos va a dejar no a cualquier nivel, sino al nivel de Cristo, para que seamos igual a la estatura, a la anchura de un varón perfecto, porque seremos semejantes a Él. Porque fiel es aquel que prometió. Los que poseen una fe salvadora se congregan, porque saben que allí, no en su casa solito, sino allí son estimulados al amor y a la corazón. Esa es una seguridad completa de una fe salvadora. Luego el quinto punto, el último punto, dice que esta seguridad completa se halla en un solo lugar, en Cristo. Dice, creciendo en muchas hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como consumador de nuestra fe. Por favor, hermano Claudio, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿qué vemos a través de Hebreos 12:2? Que nuestra seguridad está en Cristo. Amén. Y solamente en Cristo. Porque Él es el autor de nuestra fe. No es nuestra fe sola, en el sentido humana,
No es nuestra fe humana, sino esa fe de aquel que es el autor. No, la fe salvadora no es cualquier fe, es una fe cuyo autor es Cristo. Amén. Y porque está fundamentada en el Evangelio. Así es. Una fe que ha sido Jesús el autor, pero también Jesús ha sido el que la consuma. Entonces hay una fe completa. Nuestra fe no está incompleta. No es solo una fe que proviene de un autor, sino también de aquel que la ha consumado, de aquel que la ha asegurado para nosotros. Y esta fe es por el gozo puesto delante de Él, porque Él nuestra salvación no la consiguió con tristeza, la consiguió con gozo. Porque Él vería, como dice Isaías, el libro de Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hay un gozo delante de Él. Y con ese gozo sufrió, ¿qué cosa? La cruz. Tomó nuestro lugar ahí. ¿Quién merecía estar en la cruz? Nosotros. ¿Quién merecía esos azotes? ¿Quién merecía ser abandonado por el Padre? Éramos tú y yo. Pero Él sufrió la cruz. Menospreció lo propio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios para gobernar. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu fe? Si está puesta en ti mismo vas a errar, pero si está puesta en Jesús, hay una seguridad completa. Si poseemos una fe y con una fe fingida hemos llegado hasta este lugar, con una fe común, no duraremos para siempre. Preocupémonos por tener una fe dada a Dios. Amén. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. En conclusión, la fe salvadora existe en diferentes grados, es decir, débil o fuerte. En segundo lugar, aunque la fe esté en su grado mínimo, es diferente en clase y naturaleza a la fe y gracia común. En tercer lugar, la fe salvadora es victoriosa a pesar de que sea atacada y debilitada. Es decir, la llama de la fe nunca va a ser extinguida. La llama de la fe salvadora nunca va a ser debilitada. Y en cuarto lugar, esa fe crece hasta que obtiene una completa seguridad a través de Cristo y su Evangelio. Porque Él es el autor de nuestra fe, pero también el que la ha completado y consumado en el Evangelio de Cristo. ¿Dónde está su fe? ¿Posee una fe salvadora? Si alguien no posee una fe salvadora, que pueda suplicar a Cristo, y solo Cristo, quien le dé esa fe inquebrantable, dada por Él y dada solo por gracia. Amén. Oremos. Padre Santo y bueno, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido junto a nuestros hermanos estudiar lo maravilloso que es la fe. Esta fe no fingida, esta fe salvadora, la cual la poseemos no por nuestras obras, sino por gracia. Permita que la fe de cada uno de nosotros, oh Dios, vaya creciendo. Amonéstenos a que con toda diligencia podamos trabajar para que esta fe madure con el ejercicio de la piedad, para que podamos discernir lo bueno y lo malo. Dios Padre, gracias te damos por esta fe, cuyo autor es tu Hijo y cuyo consumador también lo es. Nuestra seguridad, la seguridad de nuestra fe descansa en el Santo Hijo de Dios. Gracias por esta fe, amado Señor. Amén. Vamos a orar un salmo, el Salmo 17, antes de concluir con esta reunión. Vamos a orar el Salmo 17.
Salmo 17, la introducción por Juan Calvino al Salmo 17 dice: David ora a Dios, comparando la crueldad de sus enemigos con su inocencia. No obstante, reconoce que esta aflicción ha sido conducida por la voluntad de Dios, que se sirve de tales gentes para probarlo. Por lo cual, en vez de desanimarse, él se estima más feliz que sus enemigos por la seguridad de gozar un día de la presencia de su Dios. Salmo propio de aquellos que sufren el mal por el bien. Entonemos este hermoso Salmo 17. Escucha tú, oh Jehová, esta mi causa de justicia. Atiende a mi clamor, escucha mi oración sin falsedad. Mi juicio salga de delante de tu rostro y verás rectitud. Mi corazón probaste tú, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, Señor, y nada malo has hallado. Quise que nada te haya hablado, mi boca me haga transgresor acerca de humanas acciones, por lo que tu boca anunció. Mucho me he guardado yo de andar sendas del que destruye. Sustenta con tu gran poder mis pies en tus santos senderos, no caigan por deslizaderos. Oh Señor, yo te invoqué, por cuanto me habrás escuchado. Inclina tu oído a mí, oye aquello que te pedí, la palabra que te he hablado. Haz portentosa tu bondad, tú que al que en ti creen salvas, de aquellos que se levantan contra tu diestra con maldad. Cual niña de ojos se ha guardado, si preservado se ha de mal, con la sombra de tu ala ya me esconda y sea yo ocultado. Delante de los que hacen mal, aquellos malos que me oprimen, mis enemigos que me envuelven y buscan mi vida quitar, en su grasa están envueltos, su boca se jacta en mal. Ahora han cercado nuestro andar, espías para por tierra echarnos, como el salvaje león que quiere siempre haber cazado, como leoncillo ocultado, del mismo modo ellos son. Alzate, Señor, en su contra, sal y así lo hagas tú postrar, del que practica el mal. Mi alma con tu espada libra, de los hombres cuya posición no es más que escabana vida, llenas de tu bien su barriga, sacian sus hijos y aún sobró los que dan a su descendencia. Tu rostro en justicia veré,
saciado al despertar seré, conforme a tu semejanza. Gracias le damos a Dios. Amén. Le voy a rogar a mi hermano José que pueda dar esta reunión al Señor, por favor. Padre amado Señor, y gracias Señor gracias Señor por esta enseñanza Señor, de la confesión de fe Señor, para que nos ayude Señor a Jesucristo Señor, que para tener fe Señor, así como para que podamos caminar rectamente tu camino, Señor, de ser imagen y semejanza a ti, Señor Jesús, como dice la palabra, invitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias, Señor, por estar reunidos, Señor, y aprender más de ti, Señor. Aprender de tu palabra, Señor. Y ser alimentado cada día, Señor, para que podamos caminar, Señor, en este camino, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, Señor, te pido por esta semana que queda, Señor. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga, amados en Cristo Amén. Jesús, y que tengan una muy buena noche.